Hola, mi nombre es Jefferson Murillo y a continuación les explicaré qué es un lugar de trabajo y cómo debemos mantenerlo. Para dar inicio, un puesto de trabajo es aquel espacio en el que el individuo desarrolla su actividad labor, que también se le conoce como estación o lugar de trabajo. Como electrónico, debemos tener nuestra estación de trabajo para poder reparar todo aparato electrónico posible. En nuestra estación de trabajo debemos tener los siguientes elementos. Como primer elemento debemos tener una mesa, la cual debe ser amplia para tener espacio y poder colocar nuestros instrumentos de medición, herramientas, refacciones y el equipo que se va a reparar. Luego, debemos tener instrumentos de medición, el cual nos servirán para realizar mediciones a componentes en los aparatos. Es importante colocarlos a un solo lado de la mesa, así será más sencillo localizarlos para hacer una medición. También debemos tener conectores eléctricos. Por recomendación, coloca un multicontacto sobre un costado de la mesa. Así conecta los instrumentos de medición, aparatos electrónicos y pruébalos. Si tienes problemas con el suministro eléctrico como picos de voltaje y sobrecorriente, usa un regulador. Uno de los elementos más importantes es la estación de soldado, el cual nos sirve para hacer reparaciones en las placas. Colócalo del lado opuesto de los instrumentos de medición, con la finalidad de hacer reparaciones y que éstas queden en el centro de la mesa. Si eres diestro, ponlo en el lado derecho y si eres zurdo, al lado izquierdo. Con esto evitarás que se crucen los cables. Y por último, coloca estantes para las piezas mecánicas y electrónicas. Esto servirá para separar los componentes electrónicos de los mecánicos y etiquétalos para que sea más fácil de buscar una pieza. A continuación les mostraré cómo debe ir organizada nuestra estación de trabajo conforme a los elementos y lineamientos que se dieron anteriormente. Primero, colocamos nuestra mesa en un lugar firme y nivelado. Segundo, colocamos nuestros instrumentos de medición a un lado de la mesa. Tercero, colocamos un multicontacto sobre un costado de la mesa. Cuarto, colocamos la estación de soldado al lado opuesto de los instrumentos de medición. Quinto, colocamos los estantes de componentes en un lugar accesible. Con estos 5 pasos podemos organizar nuestra estación de trabajo. Es importante mantener organizada nuestra estación, ya que nos brindará más rendimiento y facilidad a la hora de reparar aparatos electrónicos. Hola, mi nombre es Emilson Orellana y a continuación les voy a hablar sobre la organización de componentes electrónicos y electromecánicos. La organización de las piezas mecánicas y electrónicas te servirán para realizar de manera eficiente y rápida un servicio de reparación. ¿Qué es un componente electrónico? Es un dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Se suelen encapsular generalmente en un material cerámico, metálico y plástico y pueden tener de 2 o más pastillas y terminales. Estos componentes pueden ser resistencias, capacitores, inductores o bobinas, circuitos integrados, transistores, diodos rectificadores y diodos LED. Los componentes electrónicos pueden ser componentes activos y componentes pasivos. Los componentes activos son aquellos que son capaces de controlar el flujo de corriente de los circuitos, como son las baterías, los diodos, los transistores, los circuitos integrados, entre otros. Los componentes pasivos son aquellos que no producen amplificación y que sirven para controlar la electricidad, colaborando al mejor funcionamiento de los componentes activos. Los elementos pasivos pueden ser resistencias o también se le conocen como resistores, los capacitores o también llamados como condensadores, los inductores que también se le conocen como bobina. Los componentes electrónicos deben de organizarse para que sean del mismo tipo y si al estante te lo permite hasta clasificarlos por modelo. Además, los componentes que sean sensibles a la electricidad estática los debes de conservar dentro de su bolsa para evitar que se dañen. Los componentes electromecánicos. Un componente electromecánico es un dispositivo que tiene partes móviles que funcionan a partir de la electricidad, por ejemplo un motor, o bien que con su movimiento generan o manipulan la electricidad como un interruptor. Los componentes electromecánicos son muy variados, pero en general se clasifican en motores eléctricos, relevadores, interruptores, electroválvulas. Los componentes electromecánicos los puedes conservar en sus cajas de compra para que los puedas acomodar fácilmente en la mesa. Además, si los cajones del estante son amplios, puedes guardarlos también. Al igual que los componentes electrónicos, organizarlos por tipo y si es posible por serie.
Mi nombre es Jair Hernández y a continuación les explicaré cómo funciona la cotización de un servicio. Para empezar, les daré el significado o definición de cotización. La cotización es el término que suele utilizarse para nombrar el documento que informa y establece el valor de un producto o de un servicio. La cotización es un documento que puede ser tanto electrónico como físico. Dicho documento muestra el costo de la reparación de un equipo o dispositivo. Este documento permite que el cliente decida si desea continuar con la reparación o no, ya que puede llegar a considerar que el valor es muy elevado y puede cancelar la reparación, o por el contrario, permitir que el equipo técnico avance y realice la reparación del dispositivo. También este documento permite ver los componentes o piezas a cambiar para la reparación del dispositivo junto con su valor y cantidad. A continuación, les mostraré paso a paso cómo debe ir estructurado el documento de cotización. Antes de empezar, les daré una advertencia. Antes de iniciar el trabajo en cualquier equipo o dispositivo, se debe de entregar el diagnóstico y la estimación del costo de servicio por medio de la cotización al cliente. También se debe de atender solo las necesidades específicas del cliente y no realizar trabajos que no hayan sido solicitados. En caso de que se detecte alguna otra falla durante el diagnóstico, debe comunicarse con el cliente y explicarle la situación. Luego de las advertencias podemos proseguir con la estructura del documento. Primero va la presentación. El documento debe de tener el nombre del negocio o empresa junto con su logo y eslogan si cuenta con él. Luego, el número telefónico y celular si tiene. También debe de ir el correo electrónico y si cuenta con página web también añadirla. Por último, debe de ir la fecha de entrega de la cotización al cliente. Como segunda etapa seguimos con las indicaciones. Se debe dirigir dicha cotización al solicitante del servicio. Primero se indica el servicio que está cotizando, luego las refacciones que serán necesarias para la reparación de dicho equipo con sus características técnicas, costo por unidad y total de unidades. Luego los costos desglosados, mano de obra, refacciones, impuestos, etc. Y como último punto, el plazo estimado del servicio. También se pueden agregar notas aclaratorias como el tiempo de vigencia de la cotización y si se requiere de un porcentaje de anticipo para iniciar el trabajo. Ya finalizado este documento, ya para enviarlo, el documento debe de firmarse cada una de las cotizaciones y recordar anotar que todo trabajo tiene garantía sin costo adicional.